A medida que veo más K-dramas me doy cuenta que consumo menos y menos contenido anglo, o mejor dicho, proveniente de Hollywood. Este comentario me lo encontré en el tráiler de una famosa serie coreana. Y la verdad es que cuando lo leí no pude evitar darme cuenta de una realidad prácticamente innegable. Nuestro tiempo es limitado, por lo que cada hora que pasas consumiendo cierto tipo de contenido es una hora menos consumiendo el contenido hecho por otra persona. A su vez, eso que vemos influye, quieras o no, en tu forma de entender el mundo y, si es posible, en tus hábitos de consumo, más allá del entretenimiento. De allí la importancia que ciertos países le dan a tener una industria del entretenimiento bastante robusta e influyente. Y en esto Hollywood tiene años llevando la delantera. Sin embargo, desde principios de este siglo y milenio, Corea del Sur ha logrado poco a poco abrirse hueco frente al gigante que prácticamente se consideraba imbatible. Y cómo no, eso no ha dejado indiferente ni a Estados Unidos ni a países como China, Rusia o Japón. Países que además tienen como vecino a la pequeña pero poderosa en términos de entretenimiento, Corea del Sur. Hola, buenas tardes, Nita Nimnida, y hoy vamos a conversar sobre por qué los K-dramas son tan populares a nivel mundial. Pero no nos vamos a quedar solo en lo obvio. Vamos a compararlo a lo que históricamente ha logrado Hollywood como pionero y como líder de la industria del entretenimiento. Y cómo no, vamos a aventurarnos a establecer alguna conclusión de lo que va a pasar en el futuro con esta industria. Así que bueno, primero que nada, acompáñame a que enumeremos primero cuáles son esos elementos más básicos u obvios que de alguna manera han ayudado a que los K-dramas sean populares a nivel mundial. Empezando por un elemento obligatorio, la calidad en sus producciones. En términos de cinematografía, escenarios, efectos visuales y cuidado estético, los K-dramas y películas coreanas están sin duda a la par de las mejores producciones americanas. En este punto, lo que me llama poderosísimamente la atención es poder comparar los presupuestos con los que se hacen las producciones en Corea y los presupuestos que maneja, por ejemplo, Estados Unidos. He hecho el ejercicio particular de ver películas que de alguna u otra forma podrían ser comparables en términos de efectos visuales, historia, cantidad de personajes, etc. Y cuando comparo los presupuestos, pues me he llevado sorpresas bastante interesantes. Y es que uno de los grandes dilemas que enfrenta Hollywood hoy es que se han centrado tanto en superproducciones que cuestan 200 y 300 millones de dólares cada una, que cada vez es más difícil poder lograr que la cantidad de público que está dispuesto a llenar las salas de cine sea lo suficiente para que su inversión sea rentable. Sobre todo cuando existen alternativas que ofrecen igual o mejor calidad en términos de historia, narrativa, producción, o simplemente son más accesibles, como el streaming. Porque sí, la narrativa, siempre que sea universal y emocional, funciona. A diferencia de algunos países que producen contenido con determinadas características que lo hacen atractivo, pero solamente para su consumo a nivel local. Lo cierto es que Corea del Sur ha logrado establecer una narrativa que impacta mucho más allá de sus fronteras. El poder desarrollar historias bastante emotivas y sobre todo con argumentos que resultan universales hace que, a pesar de esa distancia cultural que podría existir entre Occidente y Oriente, se puedan consumir sus series y se puedan disfrutar de una manera increíble. Las historias de los K-dramas logran conectar con audiencias de prácticamente cualquier lugar del mundo. Y por cierto, hablando de narrativas, otra cosa que es absolutamente crucial es el tema de la profundidad de sus personajes. El uso de recursos como los plot twists, los cliffhangers, esos recursos que te sorprenden o mantienen pegado a la pantalla esperando a ver qué va a ocurrir, son la especialidad del cine moderno occidental. No obstante, los coreanos han encontrado una forma de llevar esto a sus K-dramas y han logrado que, al ser series relativamente cortas, sean bastante entretenidas. Pero donde creo que Occidente está perdiendo un poco la batalla es en el poder diseñar y desarrollar personajes verdaderamente complejos y profundos. Esto, por supuesto, es una opinión bastante sesgada porque solamente he podido ver
pocas cosas desarrolladas en Corea y lo que he visto normalmente está catalogado como lo mejor que se ha producido. Pero lo que queda claro es que hoy la audiencia es mucho más compleja. Hoy en día buscamos villanos que sean villanos no solamente porque son malos y ya y la historia los necesita. No, queremos profundidad en las historias. Queremos que no solamente el héroe o protagonista tenga una profundidad, sino que los personajes secundarios también tengan historias interesantes con los que podamos conectar, que podamos profundizar también en ellos. Esto lograría que existan personajes con muchos más matices, que no sean personajes blancos o negros, sino grises, y por ende sean personajes que en pantalla se vean más verosímiles. Por supuesto, con esto no quiero decir que Hollywood haya dejado de desarrollar historias que tienen estas características. Sería una tontería decirlo. Aún en Occidente, hoy, cada cierto tiempo, salen series espectaculares y muy profundas. Pero lo cierto es que con la llegada de las plataformas streaming, esa hegemonía de la que Hollywood gozaba y que le permitía que no se le comparase con otras personas o con otras industrias de entretenimiento, pues lo cierto es que se acabó. Y ahora están compitiendo con gente que sabe hacer tan buenos productos como ellos. Esto por lo menos durante el tiempo que Corea del Sur goce de una ventaja comparativa frente al resto: la novedad. Y es que inundados de contenidos muy parecidos entre sí desde hace años, el encontrar un espacio donde disfrutar de algo nuevo, de una cultura distinta y de una forma diferente de contar historias, lo hace diferente y por ende lo hace novedoso. Pero como todo lo nuevo tiene una fecha de caducidad. En algún momento pasaremos de ver los K-dramas como algo novedoso a algo prácticamente normal en nuestra vida cotidiana. Y cuando eso ocurra, será interesante ver cómo se desarrolla la industria o las industrias que empezarán a competir entre sí. Pero por supuesto, no puedo terminar este video sin mencionar que uno de los elementos cruciales por las que hoy en día la industria de entretenimiento coreano es popular a nivel mundial, los K-dramas son populares a nivel mundial, es sin duda la influencia del gobierno de Corea. El gobierno de Corea del Sur es un actor clave en todo esto, puesto que ha ayudado y ha empujado a que se desarrolle el sector, claramente con apoyo también de inversión de la industria o de las empresas privadas. Y es que piénsalo, sin una fuerte inversión en tecnología, sin una fuerte inversión en educación, sin unas leyes que te permitan ciertas libertades por una parte, pero protecciones también por otra. En fin, si no se construyen las condiciones necesarias para que una industria como esta se dé, pues no se va a dar. Si quieres profundizar sobre este tema en el canal, ya hay un video justamente hablando sobre la ola coreana o Hallyu. Te invito a verlo. Sin duda, el impacto e influencia que está logrando Corea del Sur a través de los K-dramas es comparable con lo que significó Hollywood en su momento como una herramienta para difundir la cultura estadounidense. Pero claro, es una industria que no está exenta de polémicas, aunque eso será un tema para otra ocasión, ya que es momento de ir cerrando e ir afrontando de frente esta pregunta: ¿por qué creo que los K-dramas hoy en día son populares a nivel mundial? Y yo me inclinaría a pensar que una de las razones es porque actualmente en Occidente nuestras series se han inclinado a reflejar temas más de profundidad moral, temas de cinismo, temas de futuros distópicos donde pues el futuro que vislumbramos realmente no es el más alentador, porque siempre que hablamos de futuro en nuestras producciones o hay una hambruna o hay una crisis ambiental o hay un problema a nivel de clases sociales que ha hecho que solamente existan ultra ricos y mega pobres. También nuestra industria se ha centrado muchísimo en el tema de la sexualización o en el tema de la acción vacía, simplemente acción y ya, el mero entretenimiento, mientras que una buena parte de los K-dramas, no todos, pero claramente por lo menos los que he podido consumir,
viran hacia otro lado. Reflejan esperanza, reflejan bondad, construyen relaciones humanas frente al individualismo y en pocas palabras funcionan algo así como una válvula de escape emocional. Y la posibilidad de escapar es una idea muy atractiva en estos tiempos de incertidumbre y desesperanza global.